Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Estamos en vivo por cbclavoz.com y me acompaña en la tarde-noche de hoy mi amigo, el pastor Carlos Sebastián Hernández Armas. Bienvenido nuevamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 infinitas veces a nuestro programa. Me gusta mucho invitarte porque es un hombre de mucha sabiduría y un gran amigo además, y a mí me gusta invitar a los amigos. Muchas gracias, Sara. Estoy contentísimo de estar aquí nuevamente contigo en el programa y con los hermanos. Yo empiezo a hacer chistes y él se pone serio. En fin, que estamos hoy porque estábamos hablando hace unos días que hemos tenido la misma experiencia de que aquí en los Estados Unidos, cuando hemos dicho que somos cristianos y que somos cubanos, nos han dicho, ay, pero en Cuba hay cristianos. Y nos hemos quedado sorprendidos porque, a ver, yo llegué aquí a los 36 años y por supuesto que todos los 36 años para atrás había cristianos en Cuba y mucho antes que yo, naturalmente, yo no fui la primera. Entonces me quedaba sorprendida de que en América Latina o a veces en Estados Unidos no hay conocimiento de que Cuba tiene una tradición tremenda evangélica. Así que vamos a estar hablando un poco de historia del cristianismo en Cuba, y este amigo mío no solamente es amigo mío y está invitado porque es amigo, es porque además era profesor de historia en el seminario de La Habana y sabe muchísimo de historia, además de que la historia es su pasión, no porque fuera profesor, es que además, no importa, en una conversación normal, hablando de cualquier cosa, empieza a hablar de historia. Así que bienvenido, porque a mí me gusta la gente sabia y que, bueno, vamos a compartir no solamente tu experiencia, sino también tu pasión hablando de historia del cristianismo en Cuba. Sí. Así que maravilloso. Va a ser una maravilla para mí también. Me gusta mucho hablar de historia. Así que te estoy dando por la vena del gusto. Y a ver, ¿te ha pasado eso, verdad? Sí. Precisamente lo que estábamos hablando, que hace apenas unos pocos días, me puse a conversar con un hermano hondureño, estábamos conversando y yo le dije que era cristiano, él me dijo que también, qué bien. Y yo le dije que había sido pastor por más de 20 años en Cuba, y me dijo, ¿en Cuba? Pero en Cuba hay cristianos. Digo, claro. Dice, yo pensé que en Cuba solo había santeros de religiones afro y santería y esas cosas, que es lo que se ve que hay en Cuba. No sabía que había cristianos en Cuba. Lo que vende la publicidad, ¿no? Sí, claro. Sí, tú llegas a Cuba al aeropuerto y lo que hay es una muchacha toda vestida de santera con un tabaco y una botella de ron. Eso es lo que vende Cuba, la gente tuya. Eso es lo que piensa la gente que es Cuba. Así mismo. Y entonces, ¿y qué le dijiste? ¿O estuvieron conversando? Bueno, sí, claro, le conversamos bastante y le pude contar, ¿no? De la iglesia. Incluso le dije, pues hay cristianos en Cuba evangélicos antes que en Honduras, que tengo entendido. Y me dijo, no me diga, Dios, sí. Porque a pesar de que esos países lograron la independencia de la colonia de España mucho antes, siguieron después con la tradición en sus constituciones de que la Iglesia Católica era la religión del Estado. Y bueno, los evangélicos demoraron después un poco más en llegar. Pero entonces, ¿y cuándo surge la iglesia? Bueno, ¿cuándo llega la iglesia evangélica? Que igual me imagino que es por diferentes denominaciones tradicionales. Sí, bueno, en Cuba, no sé, en Cuba ¿desde cuándo? Desde la colonia, las primeras ciudades que se fundaron en Cuba en 1512, en 1500 y principios de 1500, siglo XVI, se fundan las primeras ciudades en Cuba. Surge una nación, vamos a llamarlo así, pero es colonia de España. Ajá. Y España es católica, y si recuerdan o saben, España fueron los países que más se opuso a la reforma protestante. La Inquisición española fue famosa, y en España hubo reformadores maravillosos, y de hecho nos dejaron algo maravilloso, que es la Biblia. Reina Varela, que Casidoro de Reina fue un español convertido en esa época de la reforma. Y bueno, la reforma española duró muy poco por causa de la persecución, y la Iglesia Católica tenía el dominio en las colonias, y en Cuba igual, era prohibido. El primer culto evangélico en Cuba se celebró por una cuestión casuística, la toma de La Habana por los ingleses. Claro. Cuando toman La Habana, pues entonces ellos quieren hacer culto, y entonces el obispo católico en aquel tiempo era Morel, el famoso Morel, y bueno, en Cuba es famoso. Un obispo del seminario en la calle se llama Morel, no sé si te recuerdas, el seminario bautista de La Habana. ¿Verdad que sí? Por el obispo Morel. Mira eso. Pero sabes que no lo sabía, no era tan famoso. Por lo menos hay una calle que se llama así.
Pues sí, ahora sí hay algo que vas a saber, por ejemplo, que, Ya, que vas a aprender, y que Bueno. a ti que te gusta la música, y la música clásica, y que tienes amigas en la música clásica. El gobernador de La Habana, en ese momento un inglés, le pide al obispo Morel que le preste un local para celebrar el culto anglicano, de acuerdo a la religión anglicana, y se lo niegan. Y entonces, a la fuerza, tomó lo que es actualmente el convento de San Francisco, o sea, la capilla. Sí, la capilla de San La Francisco. capilla sí, la el toman y convento de hacen San los Francisco. cultos ahí. Mira. Después la Iglesia Católica considera que esos cultos, cuando se van los ingleses, han profanado ese lugar y no celebran nunca más cultos católicos en esa capilla. Y por eso es que es Y una sala de actualmente- concierto, ¿no? No, mucho antes se convirtió ya en un lugar diferente, había un monasterio al lado, pero era para otras cosas. Actualmente es una sala de concierto en La Habana. Ya, porque habían profanado, claro, porque los evangélicos habían hecho un Profanado, culto ahí, profanado el... Mira eso. Después de ese tiempo, cuando llegaba algún evangélico a Cuba, hacían los cultos en los barcos, porque estaba prohibido por la Iglesia Católica hacerlo. Pero cuando llegó la guerra de independencia en Cuba, la guerra de independencia, la primera guerra, o sea, la guerra grande, Estamos hablando de 1868, Ajá. A causa de la persecución, muchas personas vinieron a emigrar a los Estados Unidos. O sea, al principio de la guerra solamente fue en los campos y demás. Las ciudades no sentían tanto la guerra, pero apenas un año después, 1869, ocurre en Cuba lo que llamaron los sucesos del Teatro Villanueva, donde en un teatro hubo unas manifestaciones independentistas y un grupo de voluntarios españoles tomaron armas y mataron a muchos cubanos, y en medio de su efervescencia tomaron un palacio, el Palacio de Aldana. El Palacio Aldana, que está ahí en el Parque de la Fraternidad de Cuba, Ujú. en La Habana, era un palacio de un criollo, un cubano, nacido en Cuba, pero de descendencia española, que era rico. Tenía un palacio y tenía centrales azucareros en Matanzas. Él estaba en Matanzas, él no estaba ahí. Tenía una colección tremenda de armas, de cortinas, de cosas, y tomaron ese lugar. Muchos habaneros dijeron, wow, si estos guardias españoles, que son voluntarios, que ni siquiera son regulares, sino gente que voluntariamente estaba, fueron capaces de destruir el palacio, de tomar el palacio, y podían haber matado a un conde, bueno, pues entonces pueden matar a cualquiera. Y hubo una inmigración grandísima de cubanos que salieron de Cuba para los Estados Unidos. Y cuando esos cubanos llegaron aquí a los Estados Unidos, pues no había iglesias católicas. Las iglesias que estaban eran la iglesia evangélica. De hecho, en cómo llegó los bautistas, por ejemplo, la familia Fales, que está viviendo en Biloxi, en lo que es el estado de Mississippi, Ujú. cerca de New Orleans, ellos están allí en Biloxi, y ellos dicen, bueno, el domingo llega el domingo vamos para la iglesia, porque ellos son católicos, y buscan una iglesia, y ven una iglesia y entran, y es una iglesia bautista. No, pero es que no hay santos, ¿y qué pasa aquí? Porque no saben que hay una iglesia evangélica, Que eso existe ni en que el mundo. existe, ni Claro. que existe. Claro, es nuevo para Pero ellos. sí, pero allí, bueno, están yendo porque van a la iglesia y tienen la tradición de la iglesia, y ahí empiezan a conocer la doctrina evangélica. Hay una conversión en masa de muchos cubanos que vinieron a los Estados Unidos y se convirtieron en iglesias bautistas, metodistas, episcopales, presbiterianas, y esas personas después regresan a Cuba. Fue una migración distinta, ¿no? Efectivamente. La migración que Cuando regresaron a termina Cuba. la guerra de independencia en Cuba termina con una amnistía, el Pacto del Sanjón. Después de 10 años, 1878, el pacificador, el conocido pacificador español, el general Martínez Campos, él firma un pacto con los revolucionarios cubanos, en este caso en Cuba le llaman los mambises, donde hay una amnistía para todo aquel que luchó en la guerra, que ya puede vivir en paz en Cuba sin ninguna consecuencias legales. Al mismo tiempo habían otras libertades, como libertad de asociación, no libertad de religión, pero sí libertad de asociación. Y las iglesias vinieron a inscribirse como asociaciones religiosas. Ajá. Entonces empiezan a llegar a Cuba estas iglesias. Los bautistas fueron de los primeros, 1882. Antes que esto habían habido algunos cultos de estos underground, ¿no? Por Sí. debajo del telón, escondidos en algún hotel, pero no una continuidad de programas. Claro. La iglesia episcopal, la iglesia bautista, la iglesia metodista, empieza en esos años, en 1800. Por ejemplo, los bautistas empezaron en 1882, 19 de marzo, llega el primer pastor evangélico cubano, Alberto J. Díaz, El y 19 empieza de a marzo. predicar. 19 de El día que llegué yo a este ¿verdad? país. Bueno, pues llegó él allá. Mira, y esa eso. gente llegaron a Cuba, Yo no sabía eran de qué misioneros estaba autóctonos. No fueron misioneros norteamericanos los que llegaron con el evangelio a Cuba, sino cubanos Bueno, convertidos
que estudiaron teología, incluso algunos de ellos se hicieron pastores. José Joaquín de Palma fue uno de los primeros pastores, el primer pastor evangélico cubano, fue un poeta, todavía hay himnos que se cantan de él, y metodista, y fueron a Cuba y llevaron el evangelio y empezaron a predicar a los cubanos. Alberto J. Díaz, por ejemplo, que era un médico, había estudiado en la Universidad de La Habana, su padre era un farmacéutico en La Habana, conocía a muchas personas y empezó a hacer cultos en sus casas, en otras casas que rentaban, y pronto ya tuvieron que rentar un local y 2 años después tenía 500 personas. 500 personas. Sí, y cuando comienza la Segunda Guerra, 1895, por ejemplo, los bautistas solamente tenían cerca de 3.000 personas en La Habana, 7 iglesias, templos, hospitales. Era un crecimiento tremendo y era autóctono. También los metodistas, los presbiterianos, los episcopales tenían desarrollo antes de la guerra. No, y es bueno que lo mencionemos porque hay muchas personas que piensan que todas las iglesias evangélicas llegaron por los misioneros norteamericanos. No, y evidentemente en el caso de Cuba no fue así en ninguna de las denominaciones. Bueno, ¿no? sí después, porque cuando llega la guerra de independencia, a Cuba llega un gobernador general. No desde el principio. La segunda guerra de independencia de Cuba, o la tercera, porque está la guerra chiquita. La definitiva, la que cuando Cuba ya se independizó de España en 1895 a 1898. Al principio de la guerra, los españoles no reaccionan, envían a Cuba otra vez el mismo pacificador, a Martínez Campos queriendo pacificar, pero no lo logran porque esa guerra fue muy bien organizada por José Martí. Y la guerra empezó a tener frutos tremendos. La invasión de Oriente a Occidente, los guerrilleros cubanos, los mambises, estaban logrando grandes triunfos. Y entonces deciden mandar a un hombre muy radical a gobernar Cuba, Valeriano Weyler. Y Valeriano Weyler rápidamente se da cuenta que las iglesias evangélicas son una amenaza, porque las iglesias evangélicas han estado enseñando al pueblo cubano la democracia de los Estados Unidos. Bueno, sí, y eran muy independentistas las iglesias evangélicas, el independentismo estaba ligado a las iglesias evangélicas totalmente. Hay mucha historia que contar, pero ahora no puedo contarla, porque aquí es una historia que contar, no toda la historia que no contar. toda la historia. Entonces, pero Valeriano Weyler lo que hace es perseguir inmediatamente a la iglesia. El pastor presbiteriano, por ejemplo, que estaba en La Habana desarrollando una obra tremenda, Evaristo Collazo, se va con los mambises y llegó a ser capitán incluso del ejército mambí y demás. Y la iglesia se dispersa. Bueno, es una iglesia perseguida. La iglesia episcopal también ya había mermado un poco, había tenido un poco de problemas en Cuba en ese tiempo, pero también tuvieron que irse. Y la iglesia bautista, que aguantó un poco más porque ya tenía templos, que era la que más había desarrollado, pues Valeriano Weyler puso preso al pastor Alberto J. Díaz, su hermano. Eso fue un hecho tan importante que incluso cuando termina la guerra, el secretario de José Martí, que es el líder de la independencia en Cuba, el secretario de él, escribe un libro. O sea, el secretario José Martí es de Quesada y Arostegui. Él escribe un libro sobre la historia de la Revolución Cubana, de historia de independencia, 1898. Ahí, escribe ese libro ahí. Y dedica 5 o 6 páginas a hablar de la prisión del pastor bautista Alberto J. Díaz, que era ciudadano americano, porque había estado aquí, hablaba ciudadano americano, y que había estado preso y que habían enviado un telegrama. Pero el capitán general Weyler había dicho que si las iglesias o los pastores evangélicos enviaran un telegrama a los Estados Unidos, fuera interceptado y se le llevara a él primero, antes de ser enviado. Porque no era como ahora que tú mandas un texto, no, había que ir a un correo y mandar un telegrama. Exactamente. Alguien se iba a enterar. Alberto cae preso y un diácono de la iglesia va y pasa un telegrama a los Estados Unidos diciendo a la Home Mission Board, a la Convención Bautista del Sur y a todos a los bautistas norteamericanos, que está preso Alberto J. Díaz La Habana. Debe decirte que eran pastores cubanos, pero tenían apoyo económico, lograron apoyo económico de los bautistas del sur y de las iglesias, también los episcopales y los metodistas, o sea, las iglesias americanas apoyaron económicamente, pero los pastores eran tontos. El obispo anglicano de aquí de la Florida, John Freeman Young, fue a Cuba, pero iba y regresaba. Los que trabajaban allí eran otros. Ahora, Alberto, cuando manda ese telegrama, rápidamente el Weyler lo que hace es que suelta a Alberto J. Díaz. Y Weyler dijo una frase: si este telegrama llega a Estados Unidos, hubiera sido un pretexto para el gobierno de Estados Unidos para intervenir Cuba. Wow. Eso está en ese libro. Eso está en ese libro. La razón de la intervención hubiera sido la prisión de Alberto J. Díaz. Sí, pero... después hubo otras razones, ¿no? Hay una voz muy autoritaria, que es la de este hombre,
que es el secretario de José Martí, que es el que inicia la guerra por el Partido Revolucionario Cubano. Y es el secretario de José Martí. Ya José Martí ha muerto, pero después sigue siendo el secretario del que después llegó a ser presidente de Cuba, que fue Estrada Palma, porque Estrada Palma era el presidente del Partido Revolucionario Cubano después, el presidente de la República en Armas. El hecho es que la iglesia se tiene que ir los líderes, los pastores son expulsados, las iglesias la iglesia bautista se reunía en pequeños cultos entre semanas por cuestiones de la guerra y la reconcentración, que fue una política de Weller de traer los campesinos a las ciudades, era muy complicado. Y lo que hicieron fue servir al pueblo. El hospital también lo que hacía era servir y demás. Ahora, después de la guerra, regresan otra vez estos pastores y empiezan a llegar también misioneros norteamericanos. A la iglesia bautista demoraron más en llegar, llegaron como 4 años después, 3 años. Después de la guerra, ya estamos hablando de 1898. Durante la intervención, hasta 1902. Por ejemplo, los bautistas llegan y reúnen en la iglesia alrededor de 300 a 500 personas en ese momento, de lo que quedaba después de la guerra, porque se habían dispersado por todo lugar. Algunos fueron a la guerra, otros murieron en la reconcentración, otros emigraron. Para que no sepa qué cosa era la reconcentración, era decir, campos de concentración. Campos de concentración. Los campos de concentración de Hitler los hizo primero Valeriano Weyler, en La Habana, trayendo todos los campesinos, todas las personas que viven en los campos a las ciudades, y murieron allí de hambre, literalmente. Sí. Literalmente. Las fotos y las historias son fotos terribles. Es triste, para que los revolucionarios no tuvieran alimentos en el campo, hicieron eso. Sí, pero no lograron mucho, porque los mambises tuvieron un éxito arrollador, y después vino la intervención norteamericana. Pero bueno, las iglesias tienen un resurgimiento después de la guerra, y las demás denominaciones sí vinieron ya los misioneros. Vinieron misioneros para los episcopales, misioneros norteamericanos. El primer misionero metodista en Cuba, el obispo Candel, era hermano primo del fundador de la Coca-Cola. Y después incluso los metodistas fundan una universidad en La Habana en la década del 50, que fue la primera universidad evangélica de Latinoamérica, que se llamó Candel, que es esa universidad, tú la has visto, es la iglesia metodista que está en 48 en 58 y 41. Eso está cerca de la fábrica de la Tropical. Ahí detrás hay un eso es enorme ahí. Ya eso está destruido totalmente. El gobierno lo intervino y fue una escuela. Bueno, el caso es, ya no me acuerdo ni dónde está la Tropical, que la iglesia se fundaron esas iglesias, después refundaron muchas con misioneros extranjeros. Los presbiterianos llegaron con los presbiterianos del norte y del sur, pero después se unieron. Llegaron también cuáqueros, llegaron episcopales, como te decía. Llegaron después los pentecostales, cuando los pentecostales surgen en el siglo XX, ya por el 1920 surgen las primeras grupitos, asambleas de Dios. Después de las mismas asambleas de Dios surgen otras iglesias, como la primera pentecostal de Cuba, que la fundó Francisco Rodríguez Agosto. Después surge la Iglesia Cristiana Pentecostal, que la funda Luis Manuel Ortiz, dentro de Cuba mismo, en las iglesias más autóctonas cubanas. La Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos, iglesia cubana también, que surge de la unión entre un bautista, Elmer Thompson, y un presbiteriano, La Bastida, que se unen para crear un colegio y después surge una denominación. Y hubo un desarrollo tremendo en la Iglesia Evangélica en Cuba en ese tiempo. Eso es, bueno, ya hasta 1902 o toda la década del 20. Después estamos hablando de toda la República. La República Cubana desde 1902 a 1959. A 1959. Sí, 20 de mayo de 1902, 1 de enero de 1959. Sí, lamentablemente la historia de Cuba tiene algunas fechas importantes y se puede marcar como un momento de desarrollo y después un momento de... Vamos a hacer una pequeña pausa, sí. Y entonces para empezar en la parte de posterior a la República, ya en la etapa de la Revolución Cubana o de la dictadura, realmente, bueno, la dictadura castrocomunista, ¿qué pasó con las iglesias después? Pero bueno, para concluir esta primera etapa de la República, es decir, quedamos en que había gran desarrollo de todas las iglesias evangélicas, todas habían llegado. Sí, mira, en un minuto te puedo decir que para 1959 las iglesias evangélicas en Cuba tenían muchísimos templos grandes. Tenían colegios, muchos, en casi todas las ciudades habían colegios de alguna manera, o metodistas o bautistas. Los presbiterianos fundaron colegios por toda Cuba. El colegio de la Progresiva de Cárdenas era famosísimo. Bueno, mi abuelo
era el pastor de una iglesia en Santi Espíritus y tenía un colegio bautista El colegio bautista. en Guayos. En Guayo. Y también era- había en Yaguajá y tenía en un la misma ciudad de colegio. Santo Espíritu. Yo fui pastor en Yaguajá y la iglesia tenía un colegio. Bueno, mi bisabuelo. Y era mi bisabuelo. famosísimo. Así, Gómez. Gómez, Sí. mi bisabuelo tenía un colegio también en Guayos. Y mi tío nació en la clínica bautista. Había Sí, una tenía clínica. Iban a construir un hospital. Tenían programas de radio. Iban a tener ya programas televisivos. En Cuba la televisión llegó primero que cualquier país de Latinoamérica. Después de Estados Unidos, Cuba fue el primer país con televisión en 1950. Y ya en el año 55 estaban firmando para tratar de tener programas, pero habiendo 2 canales nada más de televisión era complicado. Pero los bautistas ya en 1958 ya tenían un contrato para comenzar 1 hora de transmisión televisión. televisiva. Sí. Y tenían, mira, librerías, universidades, como te dije. Bueno, en la radio estaba el famoso programa de Domingo Fernández, ¿no? De La Hora Domingo Bautista. Fernández, famosísimo, por 30 años ese programa lo tuvo desde los años 20, ya varias iglesias tenían programas. La radio en Cuba comenzó en 1920 exactamente. Y bueno, tenían seminarios, campamentos, muchísimo desarrollo la iglesia evangélica en Cuba, muchísimo, y una presencia, hogares de ancianos, muchos. Y cementerios también. Y la presencia evangélica en Cuba se hacía sentir. De hecho, hubo un misionero entre los bautistas cubanos, Macol, que fue honrado con la condecoración más alta que se daba en Cuba, que era la medalla Carlos Manuel de Céspedes, que se le entregó en 1946 a Macol. Que era El presidente del país. El presidente del país lo honró con esa medalla, la más En fin, alta. que tenía tremenda influencia en la sociedad civil. Todas las iglesias evangélicas tenían tremenda presencia en la sociedad civil. Vamos a hacer una pausa y nos vemos dentro de unos minutos aquí en Una Historia que Contar con Carlos Sebastián Hernández Armas. Seguimos aquí. CBC La Voz.